Tenemos un punto en el plano. Para ubicar sus coordenadas cartesianas, es decir, las coordenadas x, y, lo que hacemos es medimos en perpendicular el punto donde queda en la x, y esto sería lo que mide en x, y hacemos lo mismo pero con su perpendicular, es decir, con el eje y. Medimos cuánto vale del origen a esa recta donde se intersectan, y esos valores son las coordenadas del punto x, y. Entonces, pero podríamos obtener otras coordenadas de otra manera. Lo podemos relacionar viéndolo como si fuera un vector. Y saben que el vector está relacionado, determinado únicamente solamente con el ángulo que forma con la horizontal y con su distancia del origen, o su longitud, que esto le vamos a medir, a llamar r, radio. Entonces, θ es el ángulo, r es el radio, haciendo trigonometría. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo de lados x, y, usando el teorema de Pitágoras, nos queda que el radio es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y θ, como tenemos la medida de los catetos, entonces en este caso podemos utilizar tangente. Entonces, por lo tanto, tenemos que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que en este nos quedaría y sobre x. Por lo tanto, θ, despejando con la función inversa de la tangente, nos queda que es arcotangente de y sobre x. Y entonces, de saber cuánto valen en las coordenadas cartesianas x, y, pasamos a saber cuánto vale el radio y θ, que a estas coordenadas les vamos a llamar coordenadas polares. Y ahora vamos a ver el proceso inverso. Entonces, ahora vamos a tener un punto que va a estar ubicado por su radio, su longitud, y su ángulo con la horizontal, es decir, con el eje x. Y bueno, midiendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces, de la misma manera, hacemos un triángulo. Y hacemos otro triángulo. Lo que queremos medir es cuánto valen nuestros catetos. Entonces, si conocemos, para medir este cateto, este que está aquí, el que está en x, entonces conocemos la hipotenusa y el ángulo. Entonces, la función trigonométrica que nos relacionan esas tres cosas es el seno. Entonces, el coseno. Entonces, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y haciendo lo mismo para el cateto opuesto, nos queda que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, x nos queda como r coseno de θ. Y nos queda como r seno de θ. Entonces, resumiendo, bueno, hay que hacer una pequeña observación. Estamos trabajando con la función inversa de la tangente, la arcotangente. Y esta es su gráfica. Este eje, esta línea, representa cuando y vale menos pi medios. Y este representa cuando y, la de arriba, vale pi medios. Si vemos toda la gráfica de nuestra función arcotangente está entre estas dos rectas, en esta franja. Es decir, cuando apliquemos solamente arcotangente nos va a dar los valores del ángulo entre menos pi medios y pi medios. Es decir, viendo la gráfica que tenemos, solamente nos va a dar los valores desde aquí, que este eje representa el ángulo negativo menos pi medios, hasta acá, que este nos representa el ángulo pi medios. Para los puntos que estén del otro lado del que no nos va a dar ya sea la calculadora, vamos a tener que calcular el reflejado. La calculadora nos va a dar este. Y para obtener el ángulo ese, ya sea o le sumamos pi o le restamos pi. De esa manera, porque la calculadora solamente nos va a dar lo del semieje derecho. Tengan en cuenta esto. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a hacer un ejemplo de cómo pasar rápidamente de coordenadas cartesianas a polares y de polares a cartesianas.
Bueno, entonces estas son nuestras fórmulas resumidas. Y entonces vamos a dar un ejemplo. Entonces, primero pasemos de cartesianas a polares. Vamos a dar coordenadas x, y. Vamos a dar menos 1, menos 1. Que suponiendo que cada uno de estos 5 cuadros es menos 1, nuestro punto quedaría aquí. Entonces, este tiene coordenadas menos 1, menos 1. Y entonces, el radio, acuérdense, es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso sería la raíz menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Que esto nos quedaría raíz de 2. Entonces, nuestro radio, nuestra longitud vale raíz de 2. Y si calculamos el ángulo, que es la arcotangente de y sobre x, que en este lado nos quedaría la arcotangente de menos 1 entre menos 1, les quedaría en radianes, les quedaría pi cuartos, o si lo quieren ver en grados, serían 45 grados. Que como les digo, 45 grados sería este que está aquí. Esto mide 45 grados. O pi cuartos. Pero como nuestro punto está en la mitad de la izquierda, acuérdense, solamente el cotangente nos va a dar la mitad de la derecha, entonces le podemos sumar pi. O aquí le podemos restar pi. Entonces lo más común es sumarle pi, o bueno, 180 grados. O una cantidad de manera que esté entre 0 y 2 pi, nuestro resultado. Entonces, si le sumamos pi, nos va a quedar que el ángulo es 5 pi cuartos. O si lo quieren ver en grados, 235 grados. Entonces, nuestro punto menos 1 en coordenadas polares lo podemos expresar. El radio es raíz de 2 y el ángulo es 5 pi cuartos. Ya vamos a hacer un cambio pasando de polares a cartesianas. Entonces, ahora vamos a poner que el ángulo, nuestras coordenadas r θ, vamos a dar r va a valer 2 y θ va a valer pi tercios, que es lo mismo que 60 grados. Entonces, si midiéramos nuestro punto, medimos, para ubicarla en los polares, medimos 60 grados. Entonces por ahí está 60 grados o pi tercios. Y entonces, en todo este rayo están los puntos tales que miden pi tercios. Entonces, nos posicionamos en ese rayo y medimos 2. Entonces, midiendo 2, entonces supongamos que aquí es 1 y aquí sería 2. Entonces, nuestro punto estaría aquí. Ese sería el punto con coordenadas 2 pi tercios en polares. Y entonces, para pasarlas a ser cartesianas, usamos x es igual a r coseno. Lo sustituimos, lo que tenemos aquí nos queda 2 por coseno de pi tercios. Coseno de pi tercios es 1 medio, entonces nos queda 2 por 1 medio. Nos queda que x vale 1. Y, que es r por seno de θ. Entonces aquí nos quedaría 2 por el seno de pi tercios. Si lo calculamos, esto nos queda 2 por raíz de 3 sobre 2. Entonces solamente nos quedaría raíz de 3. Por lo tanto, nuestro punto tendría coordenadas cartesianas. X, y, 1 raíz de 3. Que sería, entonces aquí valdría 1. Y aquí valdría raíz de 3. Entonces podemos... entonces todo viene de estas fórmulas.
También podemos convertir, aquí solamente fueron puntos, también podemos convertir funciones que estén en cartesianas a polares y viceversa. Por ejemplo, podríamos convertir, supongamos la superficie x al cuadrado más y al cubo es igual a 1. Entonces lo único que tenemos que hacer para pasar a polares, donde haya x tenemos que poner r coseno. Como la x está al cuadrado, esto nos queda al cuadrado. Y donde haya y ponemos r seno. Y así ya estaría convertida a polares. Hay veces en las que nos gustaría expresarlo como función r como función de teta. Es decir, lo que tenemos que despejar es r. Hay veces que se va a poder despejar, hay veces que no. Ok, entonces ahora vamos a trabajar cómo se grafica esto en polares. Entonces, bueno, esto es lo que se le conoce como un plano polar. Y vamos a estar graficando esto. Entonces, por lo general, podemos dar de 0 a 2pi. Sería lo más común porque de 0 a 2pi abarcamos toda la vuelta del círculo. Abarcamos todo nuestro plano. Y ya también depende de nuestra función. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de esto. Entonces lo que tenemos que hacer es tal cual como graficamos en el plano con x, y, le damos valor a x y obtenemos valores de y. En este caso vamos a darle valores a teta. Los voy a manejar en radianes. Vamos a manejarnos cada pi sextos. Que si notan en el plano polar le va a corresponder a este semieje, a este semieje, a este semieje. A cada semieje va a haber una distancia entre cada semieje de 60 grados. Y calculamos el valor del radio. Y igual que hicimos cuando graficamos puntos polares, los ponemos por ejemplo, en el pi sextos, medimos, ya dependiendo de lo que nos valga, por ejemplo, 3 o 2 o lo que sea. Supongamos que aquí es 2 y ahí estaría el punto. Entonces, aquí están ubicados estos círculos de manera que es la misma distancia del origen a este y de este a este. Entonces, por ejemplo, este podría ser 1, 2, 3, o dependiendo de lo que queremos. Por ejemplo, podría ser 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo se grafica una función en polar. Entonces, el primero es r coseno. Entonces, ya tenemos r coseno. Y bueno, ya están calculados ahí los valores. Entonces, para nuestro punto 0, que es este, entonces estamos en este semieje. En este que está aquí. Y vamos a medir 1. Entonces voy a agarrar cada uno de los círculos como punto 5. Entonces el punto 1 estaría aquí. Entonces ese sería mi primer punto. Voy a marcar con diferente color los siguientes puntos. Entonces, ahora el de radio pi sextos es punto 86. Entonces, estamos en este rayo. Entonces, punto 86 aquí sería el 1 en este donde estoy marcando la línea vertical. Entonces tiene que ser un poco menor a ese, que quedaría punto 86, que quedaría por aquí. Más o menos ahí estaría ese punto. Y ahora el siguiente, que es cuando vale pi tercios. Entonces cuando vale pi tercios vale punto 5, que es exactamente, entonces estamos en este rayo del pi tercios. Entonces el punto sería aquí, en el primer círculo que tiene mostrado el plano. El siguiente es pi medios. Estamos en el eje vertical de las y y vale 0. Entonces, como estaríamos en este eje, pero como vale 0, no nos movemos y tal cual nos queda el origen. Vamos al siguiente rayo, que nos queda el 2 pi tercios. Entonces, el 2 pi tercios estamos en este que está acá. Pero si ven, aquí nos está dando un valor negativo. Lo que nos quiere decir cuando vamos valores negativos es que tenemos que cambiar el sentido en el que vamos a graficar. Este sería el sentido positivo. Por lo tanto, el sentido negativo sería para acá. Y medimos igual el punto 5. Entonces, sentido negativo, medimos punto 5. Y este sería nuestro punto.
El siguiente sería 5 pi sextos, que sería este que está aquí. Y tenemos que medir menos 0.86, por lo tanto tenemos que irnos de nuevo en el sentido contrario y medimos 0.86, que sería por acá. El siguiente estamos en el pi, que sería este rayo, y es negativo, entonces nos vamos en este sentido. Y vuelve a dar este punto. Y nos podemos seguir haciendo este mismo. Para este va a resultar que el menos 1 es igual con este. El 0.86 es igual con este. Este es con este 0 es con este es con este y este es con este. Se van a repetir los puntos. Y entonces tenemos igual que graficar una curva que pase por todos esos puntos. Entonces graficamos una curva que pase por todos estos puntos. Y esto nos debió de dar un círculo, que es este que está por aquí. Bueno, esta ya es la gráfica exacta. Entonces, nuestra función es r igual a coseno. Y ahora vamos a transformarlo a cartesianas. Entonces, tenemos nuestras ecuaciones. X es igual a r coseno. Y es igual a r seno. El radio es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y θ es igual al arco tangente de y sobre x. Por lo general se usan las tres primeras ecuaciones. La del ángulo se usa muy poco. Entonces necesitamos sustituir r por cosas que tengan x al cuadrado más y al cuadrado. Y coseno por cosas que tengan x e y. Entonces si vemos en la primera es la que tenemos aquí tal cual coseno. Por lo tanto podemos despejar y nos queda que r es igual a coseno. Que despejado nos queda x sobre r. Entonces el r lo podemos pasar multiplicando la otra r y nos queda r al cuadrado es igual a x. Y ahora sí, usando esta, que nos dice tal cual la dependencia de r con x, y, entonces nos queda al cuadrado, por lo tanto se van a cancelar la raíz con el cuadrado y nos queda que x al cuadrado más y al cuadrado, este es igual a x. Y esta es la ecuación de un círculo. Para ver que tal cual es la ecuación de un círculo, podemos pasar el x restando. Nos queda esto es igual a 0. Podemos completar el cuadrado. Si se acuerdan cómo se completa, le tenemos que sumar la mitad de lo que esté multiplicando la x. Entonces tenemos más un cuarto. Se lo sumamos del lado izquierdo. Y también se lo tenemos que sumar del lado derecho. Y lo de la izquierda, escribiéndolo como un binomio al cuadrado, nos queda x menos un medio al cuadrado. Más y al cuadrado es igual a un cuarto. Y viendo la ecuación del círculo, resulta que el centro es un círculo con centro en un medio 0. Y de radio, este es el radio al cuadrado, que es un cuarto, entonces su radio sería la raíz de un cuarto, que es un medio. Y claramente se ve que el centro aquí está en 0, un medio. Y el radio vale un medio. Un medio 0, perdón. Okay. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de gráfica. Entonces, tenemos aquí nuestros ejes. Ahora vamos a graficar seno de 2θ. Y igual nos vamos a ir en cada uno de los ejes. Ya no va a indicar los ejes, entonces el primer punto es en 0, vale 0, nos da el origen. El siguiente punto es en pi sextos, vale 0.86, quedaría por acá. Lo que sí voy a hacer es voy a ponerle el número a cada punto. Entonces este es el número 1, este es el 2. El siguiente punto estamos en pi tercios, 0.86, igual que el otro. Entonces este es el punto 3. En pi medio nos da 0, de nuevo vuelve al origen. El origen vuelve a ser el punto 4. Ahora en 2 pi tercios, que sería este eje, pero como es negativo, nos vamos a ir en el eje contrario. Va a valer menos 0.86, entonces va a marcar acá. En 5 pi sextos es igual negativo y vale 0.86, quedaría este.
Entonces este es el punto 5, este es el punto 6. En pi vale 0, nos vuelve a dar el origen. Vuelve a ser el punto 7. En 7 pi sextos, en este rayo que tenemos acá vale punto 86. Nos da este. En 4 pi tercios nos da este. Entonces este es el punto 8. Este es el punto 9. De nuevo el origen vuelve a ser el 10. Y para los siguientes igual nos da negativo 5 pi tercios. Entonces ahora nos tenemos que ir al contrario. Nos da punto 86. Y el último 11 pi sextos nos da punto 83. Que este sería el punto 11 y este sería el punto 12. Entonces necesitamos irnos en ese orden del 1 hasta el 12. Si hacemos la gráfica, o si quieren dar más puntos para que sea más exacta la gráfica, resulta que la gráfica... Entonces, este es el 1, este es el 2, pasa por aquí el 3, el 4, entonces nos tenemos que ir al 5 que es abajo, baja, sube, regresa al origen y luego nos vamos al 8 que está por acá, 9, de nuevo regresamos al origen y vuelve a subir. Y más o menos así nos quedaría la gráfica. Que ya usando un programa resulta que la gráfica tiene este estilo. Que podríamos decirlo que es un pétalo, es una flor con 4 pétalos. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a transformarlo. Entonces, raíz de seno de 2 teta. Entonces, las ecuaciones siempre solamente trabajan con seno o con coseno. Y el número que está multiplicando el ángulo es 1, por lo tanto, tenemos que quitar ese 2 de ahí dentro del seno 2 teta. Hay una identidad que hace que solamente trabajemos con el argumento solo, que es seno de teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Y así, haciendo el despeje, tanto de coseno y seno de la misma forma que habíamos hecho anteriormente, entonces nos queda que r es igual a 2, seno lo podemos despejar como y sobre r, coseno lo podemos despejar como x sobre r. Lo que podemos hacer ahora, tenemos un r aquí y otro r, nos queda r cuadrado, lo pasamos multiplicando el otro r, nos queda r al cubo, nos queda 2yx, y ya solamente escribimos quién es r, que es la raíz, que nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, r es raíz, y todo esto al cubo. Y esto es igual a 2 por xy. Y bueno, resulta que esto no lo vamos a poder despejar. Lo podemos dejar así, escrito en coordenadas cartesianas. Y estos son algunos de los comportamientos que vamos a tener. Las primeras son para r es igual a a más b coseno o seno. Las siguientes es, como en el ejemplo anterior, a por coseno nos van a dar flores, todas estas son flores. Aquí hay que ver que aquí para n igual a 3 tenemos 3, para n igual a 4 hay 8, para n igual a 5 hay 5 y para n igual a 2 al 4. Entonces, se ve que para los pares se dobla el número de pétalos y para los impares se queda tal cual. Es impar, igual. Y eso tiene que ver con el cero del seno y coseno, porque un pétalo empieza cuando vale 0 y termina en el siguiente 0. Y aquí cuando es a coseno, cuando está solo, tenemos un círculo. Y aquí ya tenemos casos cuando está el r al cuadrado y la al cuadrado. Vamos a tener, digamos, pétalos de flores de 2 pétalos. Entonces, otra forma en la que pueden graficar es, sabemos que x es igual a r coseno, y es igual a r seno, y estamos trabajando con que r es igual a una función de teta. Por lo tanto, x es igual
a f de teta coseno de teta, y es igual a f de teta seno de teta. Y entonces, tanto x como y van a ser funciones de teta. Y entonces esto lo podemos ver como una curva paramétrica. Donde el parámetro es teta. Y pueden graficarlo como estamos graficando las curvas paramétricas y podemos derivar como lo hacíamos en las curvas paramétricas. Es decir, calculamos la derivada como la derivada de arriba respecto al parámetro, que en este caso es teta, entre la derivada de x con respecto a la derivada del parámetro, que es teta. Entonces, usando para este caso que tenemos aquí, entonces la derivada de teta es un producto, nos queda la derivada de f por seno más f por la derivada del segundo, que es coseno. Eso quedaría arriba y abajo quedaría la derivada ahora de x. Entonces igual es un producto, la derivada de f por coseno más f por la derivada del seno, que es menos coseno. Entonces ese más que tenemos ahí se va a convertir en menos y nos quedaría menos f de teta seno de teta. Y esto sería la fórmula de la derivada. Se puede aprender esta fórmula o sabiendo que viene de viendo el problema con paramétricas, se puede obtener derivando el de arriba respecto al parámetro entre el de abajo respecto al parámetro.